Iván Simonovic debería ser nuestro presidente interino, digo yo, porque es un investigador criminal y para enfrentarse no a unos políticos malos, no a unos extremistas radicales de izquierda, sino a una banda de delincuentes. Bueno, qué mejor que un investigador criminal que se ha enfrentado e investigado a tanto delincuente en Venezuela, pero jamás, jamás como esto. Bienvenido, Iván Simonovic. Hola Napoleón, ¿cómo estás? Gracias por la invitación y sobre todo gracias por el halago. Bueno, lo primero que te voy a decir es que qué maravilla, yo creo que hay que llevar pruebas, que era lo que yo le criticaba a los dirigentes en esa llamada Cuarta República, que bueno, que iban a los medios de comunicación a denunciar a sus propios compañeros o a los del partido de enfrente, pero previamente no habían llevado las pruebas de sus denuncias a, si es que eran ciertas y si es que tenían pruebas de ello, a la justicia. Lo que tú acabas de hacer con la delincuente Luisa Ortega Díaz, ¿no? Es algo que nuevamente te destaca por encima de los demás. Cuéntame qué fue lo que llevaste y cómo cumpliste con tu palabra, porque yo recuerdo en una de las últimas conversaciones que tuvimos que tú dijiste que ibas a llevar de las pruebas que tenías, ¿ok? A la justicia internacional donde haya que llevarlo en contra de ellos, porque basta ya de hablar y decir y no sé qué cuento, muchas cosas serán verdad de las denuncias, otras no tienen base y otras serán mentira y parte del juego ese de descalificación del enemigo, pero lo importante es tener las pruebas, buscar las pruebas, tenerlas y llevarlas primero a la justicia. Cuéntanos del caso, para empezar, de Luis Ortega Díaz. Bueno, mira, lo primero que yo te diría es que mm, mi formación, la naturaleza del trabajo que yo he hecho toda mi vida, está implícito pues que tú cuando vas a hablar, decir algo sobre una persona, debes tener algún tipo de elemento que soporte lo que tú estás diciendo, ¿no? Eso en condiciones normales. Máxime, pues si tú pretendes elevar eso ante la justicia. La formación en PTJ pues nos enseñó a todos los que pasamos por esa academia a que cuando tú señalabas a una persona o cuando tú hacías una investigación sobre una persona por la comisión de un delito, tú debías presentar pruebas pues, documentales y criminalísticas que vincularan a esta persona con el caso que tú estás investigando. Pues bien, en el caso de Luis Ortega Díaz, yo me he dedicado pues a hacer investigaciones y parte de eso he contado con el apoyo de abogados que me han ayudado en esto, en especial el doctor José Luis Tamayo, que bueno, conoce muy bien la materia, fue parte del juicio, en nuestro juicio. Y bueno, esto terminó con un informe, un extenso informe que entregué yo hace la semana pasada, antepasada, perdón, en la Embajada de España, a los representantes del gobierno español ahí en Washington, un informe donde se detalla, en primer lugar, todas las violaciones al debido proceso en nuestro caso, pero además de eso se le sumaron otros 24 casos, otros 23 casos más de diferentes agraviados, porque son agraviados, porque como al final colocamos nosotros en el informe de que se le presentó al tribunal, que todo esto nosotros concluimos que esta Luis Ortega Díaz es la autora intelectual principal partícipe de las más abyectas violaciones de los derechos humanos en la historia jurídica de nuestro país. Ahí hay casos de periodistas, hay casos de políticos, de policías, de jueces, como el caso de la doctora Fiuni, de ciudadanos civiles que por colocar sencillamente un tuit pues terminaron siendo perseguidos y ella fue la encargada de armar un caso para que esta persona terminara tras las rejas. Además de esto, se hace un poco de historia porque esto tiene un inicio que es quien precedió a ella, Isaías Rodríguez, otro criminal tan importante como ella, porque fue el que sembró dentro de la fiscalía toda esa persecución
que se inició con la dictadura de Hugo Chávez. Y además de esto, pues además de esto, este informe completo sobre la sistemática violación de los derechos humanos en de que esta señora fue cómplice. También presentamos un informe de su esposo, de Germán Ferrer. Germán Ferrer es una persona con unos antecedentes criminales que datan desde los años 60, trabajó con la guerrilla, participó en diferentes actividades criminales, robos de banco, participó en el secuestro de las hijas de Reini Ottolina. Es decir, estas dos joyitas, pues yo creo que suena, que es elevarlos, pues decir que son como Bonnie and Clyde, pero sí, definitivamente, pues una parejita de criminales que yo no sé cómo terminan en un país de primer mundo como España solicitando asilo. Y es precisamente el planteamiento que yo hacía ante las autoridades españolas, que hablaban muy mal pues, del sistema de justicia español, darle a estas personas pues, el mismo, el mismo recibimiento que millones de venezolanos están solicitando en España, pero por circunstancias diferentes, porque han tenido que huir de la persecución del régimen. Así que bueno, eso es parte de lo que yo hice en esa diligencia que estuve haciendo en Washington. Y mis diligencias no quedan allí solamente en el caso Luis Ortega Díaz. Como también señalé, saliendo de la embajada, pues hay otras personas vinculadas al régimen, a las cuales también estoy preparando informes y estoy haciendo lo propio para que en su momento al órgano jurisdiccional correspondiente le haré entrega de ese informe, bien sea de forma abierta, como lo hice ahora, o sencillamente lo hago, o a veces hay países que piden que por favor esto no se haga público porque ellos no quieren escándalos, por las razones que sea, y bueno, yo sencillamente respeto. A mí realmente lo que me interesa, el objetivo final, es que estas personas paguen por los delitos que cometieron. Y ojo, a mí me han preguntado el caso específico de esta señora Luis Ortega Díaz, que bueno, que ahora que trabaja con el gobierno interino y que ella está en contra del régimen y que no sé cuánto. Bueno, eso, para empezar, yo no sé qué tanto habrá hecho, pero en todo caso, pues, cuando un delincuente se arrepiente, lo único que consigue es una reducción de la pena, pero no consigue que sea exento de la pena, porque ella cometió delitos. Si tú vas, asaltas un banco y te robas un dinero y después te disfrutas el dinero y te compras una casa y haces viajes, todo lo que sea, y después llegas y dices, bueno, mire, ¿sabes qué? Yo me arrepiento de todo lo que hice. Ah, bueno, entonces no cometiste delito. Pues no, claro que no. Esa persona cometió un delito y debe pagar por el delito que cometió. En esas 26 personas, que no sé si quieres dar el nombre, sea conveniente dar los nombres a estas alturas porque lo estás siguiendo investigando y pueden parar de alguna forma la investigación o lo que tú has pedido, justamente los detalles, las pruebas de sus delitos. ¿Hay alguien que esté aprovechando el gobierno interino para para cometer delitos, para robar y demás? No, no, en este informe no. Bueno, o sea, ya está en número uno, obviamente está el caso del 11 de abril. Debo recordar a Erasmo Bolívar, a Luis Molina Cerrada, a Héctor Robaín. Ellos todavía están presos. Y quien inició esa persecución y quien hizo la responsable total y absoluta de la detención de los funcionarios de la Policía Metropolitana se llama Luisa Ortega Díaz. Esas tres personas, esos tres policías llevan 18 años presos. Están en estos momentos en una cárcel en Barquisimeto. Entonces, el primer caso, pues el que encabeza este informe es el caso de los sucesos del 11 de abril. Ella era la fiscal asignada por Isaías Rodríguez para nuestro caso. Y después ella le entregó la batuta pues, a Haifa El Aizami, la hermana de Tarek El Aizami, que fue la que asistió casi los 3 años y medio al juicio que se nos llevó a cabo
en Maracay, en el estado de Aragua. Entonces, bueno, está el caso de ella, está el caso de la doctora Fiuni, está el caso del periodista Rafael Ramírez Córdoba, está el caso del señor Ortega, está el caso de ¿El Otto señor Gebauer, Ortega? ¿De qué el señor Ortega habla? Carlos Ortega, Ah, Carlos el de la Ortega, el CTV. dirigente. Ajá. Sí, sí. Pasa que no quiero dar todos los nombres porque no estoy seguro que si los agraviados quisieran que yo hiciera esto público. Pero insisto, hay banqueros, hay, bueno, ya mencioné periodistas, hasta el caso, tú mismo me dijiste, hay otros que están vinculados a unas investigaciones que nadie sabe de dónde salieron, porque son casos extremadamente extraños, ¿no? De civiles y que sencillamente, a mi manera de ver, era una forma de crear esa sistemática, esa fórmula, esa forma que tienen los regímenes de sembrar miedo en el ciudadano, ¿no? Entonces, bueno, ponían preso gente de diferentes áreas, de la policía, de la prensa, a empresarios, a banqueros, a ciudadanos civiles. Entonces, bueno, todo el mundo, por supuesto, piensa que el próximo puede ser él, forma parte de ese terror psicológico que siembran los regímenes de este tipo. Y bueno, ella era la que encabezó todo eso. Ella firmó, hizo, liderizó la sistemática violación de los derechos, del debido proceso, como encargada de la vindicta pública, que es la Fiscalía General de un país. Ya que mencionaste el caso mío sobre cómo variaba mis declaraciones para sancionarme de alguna forma, te puede hablar Arteaga, que fue el que lo protestó y que era en ese momento mi abogado. Y Arteaga es un hombre sumamente, como tú sabes, sumamente respetable y conocido. Por supuesto. Ok, entonces, pero me dijiste, como, hay una cosa que a mí me molesta de la política mundial, y más ahora que está en crisis la democracia, que está en crisis los valores y demás, que es las denuncias sin base, sino, bueno, no sé, no me gustó fulanito de tal o me conviene quitarlo del camino o es enemigo de mi grupo y entonces le invento cualquier cosa. O sospecho cualquier cosa y le doy como un hecho. Yo creo que los dirigentes cuando están acusados de algo, ¿no? Deberían llevar esa acusación ellos a la justicia, a los investigadores, para que se investigue. Y si son inocentes, ¿no? Enjuiciar, llevar a juicio a la gente que lo está vilipendiando. Porque eso es lo que ha hecho que la gente pierda la fe en la democracia y en los dirigentes políticos. Eso no le quita responsabilidad a los gobiernos de que lo hagan bien, mal o regular. ¿Ok? Pero creo que eso es importante y que ustedes, los investigadores criminales, serían muy importantes para adecentar la lucha política. Y por eso insisto, como hay gente que se ha dedicado, que se dice de la oposición y habla todo el tiempo en contra del gobierno interino, y como ya tú no estás en el gobierno interino, pero no tienes, estabas investigando a las personas que te llevaban las denuncias. Por eso es que te insisto y te pregunto si dentro de tus denuncias, de tus investigaciones, está el tan vilipendiado gobierno interino. Si hay alguien del gobierno interino que tú has demostrado que tú tienes serias sospechas de que esté robando a la nación, porque son los dineros al fin y al cabo de la nación. Pero hasta ahora a mí nadie me ha presentado un caso sólido ni evidencia de que alguien del gobierno interino eh, se haya hecho del dinero público. Pues. Es decir, yo insisto, y esto cualquiera de las personas que haya venido a hablar conmigo sabe que es así. Cuando a mí me plantean algo, hay una serie de preguntas que van inmediatamente después del planteamiento. ¿Cómo tuvo esa información? ¿Qué elementos tiene para probarlo? Es un trato de indagar si es un asunto personal o profesional, ¿ok? Y en base a eso es que yo trabajo, en base a eso es que yo trabajo. Y yo, como tocado decir, yo no tengo trabajo con el gobierno interino, sin embargo,
quiero ser bien honesto, por ejemplo, la cita con la embajada de España me la consiguió el embajador Carlos Vecchio, que es parte del gobierno interino. Y yo le dije a qué iba y él me hizo, digamos, el planteamiento y me acompañó personal de la embajada de Venezuela, porque yo lo que yo estoy haciendo es patria, es justicia, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en ese sentido, cualquiera que haga lo que yo estoy haciendo, hay que apoyarlo. Entonces, mira, Napoleón, yo hasta en este momento sería irresponsable de decirte que, por supuesto, chismes hay de Twitter, Instagram o chismes de salón hay de todo el mundo y dicen y comentan, pero yo en lo personal, yo no te podría decir que tengo ningún caso en específico, pues que hable sobre específicamente el tema de las personas que hacen parte del gobierno interino. Y debe ser bien difícil para un policía como tú, por un investigador criminal que ha tenido los puestos que tú has tenido, eh, aceptar a regañadientes, supongo yo, que por razones políticas, ya no estoy hablando del gobierno interino, yo estoy hablando de nosotros, los venezolanos como sociedad, ¿ok? Eh, yo puedo estar en contra de y acusar de cualquier tipo de crimen a una persona porque está en el bando de enfrente, pero si se viene de mi lado, entonces me hago la vista ciega y los oídos sordos y escucho a la persona, inclusive puedo hasta nominarlo en las famosas elecciones que hay, ¿no? Vamos a terminar teniendo elecciones cada 15 meses o cada 12 meses o cada 6 meses. Y debe ser muy difícil porque eso no es nada nuevo. ¿Qué siente un investigador criminal frente a eso y frente a las presiones que deben tener? Mire, Napoleón, a mí en alguna oportunidad, o sea, en una reunión se sugirió que, que se realizaran unas reuniones, que se iban a llevar a cabo unas reuniones y que, bueno, en esas reuniones eventualmente pues yo coincidiera con la señora Luis Ortega Díaz. Y yo le dije, mira, eso no va a suceder. Eso no va a suceder porque yo puedo aceptar que sea parte del equipo que ustedes están trabajando, pero yo no puedo aceptar tomarme una foto con esa señora porque esa señora es parte, gran parte tiene una gran parte de la responsabilidad del sufrimiento de mi familia. Y eso es algo que yo tengo que respetar. Y eso es algo que yo no puedo aceptar. Y así como el caso de mi familia, pues el caso de otros familiares, porque cuando hay una persona detenida, todas esas personas tienen familia también. Entonces me parecía una falta de respeto pues hacer eso. Insisto, lo mío no es personal, lo mío es justicia. Inclusive voy a llegar un poco más allá porque surgió en algún momento en una entrevista y en unas reuniones que hasta dónde era yo capaz de llegar con el tema de Luis Ortega Díaz o de algunos otros, porque así como está Luis Ortega Díaz, está el caso de Michael Moreno, que fue el juez que ordenó nuestra detención, está el caso de Marjorie Calderón Guerrero, la juez que nos sentenció a 30 años de prisión. Y bueno, en ese ir y venir y en esas conversaciones que surgen en el tema político, en el caldo, en el calor político, pues se hablan siempre de las negociaciones, se habla siempre de llegar a acuerdos. Y bueno, eventualmente surge la idea, pues, ¿qué pasaría si nosotros tendríamos que ir no sé, a un perdón o algo así? ¿Cómo, qué haría yo? Yo le dije, mira, si, si para salvar a 25 millones de venezolanos yo tengo que perdonar, yo perdono. Y ni siquiera la palabra es perdón, yo aceptaría, porque yo no soy Dios para estar perdonando a nadie. Pero yo aceptaría pues que esa persona pues tuviese un trato diferente al cual yo deseo, que es simplemente que cumpla por los delitos que cometió, pero tomando en cuenta el acuerdo al acuerdo que se llegue. Si eso beneficia al país entero, bueno, yo lo aceptaría. Pero no lo sé, no sé si eso en algún momento vaya a suceder. Lo que sí te digo es que en estos momentos yo tengo mi vida privada, yo ejerzo pues, mi profesión por contrataciones privadas.
Sin embargo, pues forma parte de mi tarea diaria recabar información, procesar información, crear suficiente evidencia sobre personas que como Luis Ortega Díaz, este, son parte de la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela, de la violación al debido proceso. Y todo eso lo documento y como dije al principio, pues la entregaré a los órganos jurisdiccionales que correspondan para que eso... Yo tengo que dormir. Por cierto que hablando de otro tipo de delincuente, el Coqui vuelve a ser noticia. Cuéntanos un poco sobre eso. Mira, en Venezuela existen, nosotros tenemos contabilizadas desde ya finales del año 2019, 13 megabandas. Esas 13 megabandas están conformadas ahí desde 200 personas hasta 400 y 500 personas. Tenemos el caso, por ejemplo, del Tren de Aragua. El Tren de Aragua es una estructura militar que se ha internacionalizado. Hay representantes de estas estructuras que han viajado a Ecuador, a Perú, a Chile, a Colombia. Estas estructuras funcionan como las células terroristas, que cada una de ellas es independiente. El tema con el Coqui o cualquiera de estas estructuras es que en principio existe complicidad política y complicidad de los altos mandos militares y las policías para que estos grupos funcionen, ¿ok? Si del personal subalterno dependiera, ya hubiesen neutralizado a todos estos delincuentes, pero depende pues de unas decisiones políticas. Esto tiene una génesis y esta génesis es cuando yo creo que todos lo vimos cuando el hijo de José Vicente Rangel Ábalos, sacó un video, él en una reunión con un grupo de criminales, para decir pues que ellos se iban a portar bien y que eran parte pues de los cambios que estaba haciendo el régimen en temas de seguridad, etcétera, etcétera. Realmente eso era una estrategia de darle poder a las estructuras criminales de cada barrio, porque sabían que si en un momento dado un barrio decidía alzarse, por utilizar una palabra bastante coloquial, pues no iban a poder hacer absolutamente nada. Por eso necesitaban tener esas estructuras criminales haciendo lo propio y controlando a las personas en los diferentes barrios. Les dieron armas, les permitieron ser traficantes de drogas y hoy en día es un cáncer que ha hecho metástasis. El Coqui está vivo, anda con el conejo y con el chigüire y no sé con quién carrizo más andará, ¿verdad? Y se mueve a sus largas, a sus anchas dentro de Venezuela. Ayer, bueno, sencillamente pues cobraron la vida de un policía, no sé si de algunos civiles que también resultaron heridos. Y ellos van a seguir actuando porque ellos necesitan mostrar el músculo que tienen. Y ese tema no va a cambiar en Venezuela hasta que no cambie el régimen. Porque, insisto, existe una complicidad en el régimen, una complicidad política y de los altos mandos de la Fuerza Armada y de los jefes de policía. Ahora, tanto el Coqui como Luis Ortega Díaz cayeron en desgracia con la narcotiranía. ¿Cuál es la razón? Bueno, Luis Ortega Díaz, yo estoy casi seguro de que no fue por decisión de ella, porque su capacidad intelectual no es tan avanzada como para tomar ese tipo de decisiones. Estoy segura que el delincuente del esposo pues le dijo, mira, es momento que nosotros hagamos un cambio y nos vayamos a disfrutar el dinero que tenemos y nos vayamos a otro país, nos lavemos la cara, porque ellos saben que eventualmente hoy, mañana o pasado, ellos y sus familiares van a ser objeto de una persecución judicial y bueno, van a tener que rendir cuenta ante el sistema de justicia. Si no es venezolano, será el sistema de justicia internacional. Entonces, en el caso de Luis Ortega Díaz es ese. En el caso del Coqui, eh, bueno, eh, sencillamente, pues ellos necesitan mostrarle al régimen de lo que son capaces. En algún momento dado, como pasó en la 905, ellos habían dado instrucciones, bueno, que no querían patrullas de la policía allí. ¿Por qué? Bueno, porque ellos tienen desplegado a lo largo y ancho de todo el barrio, de todos los barrios,
sus ventas de droga, los casos de las personas que tienen retenidas por secuestro, etcétera, etcétera. Y bueno, venía pasando una patrulla de unos investigadores de PTJ, si mal no recuerdo, y les cayeron a tiro. Entonces ahí se inició un conflicto. Y entonces se trata pues de ver quién tiene el músculo más grande, ¿no? Exactamente igual lo que tenemos ahora en la frontera y la guerrilla. La guerrilla, el Estado Apure, se le entregó a la disidencia de la FARC. Y en el momento que la disidencia FARC se presentaron inconvenientes como ajuste de cuentas entre Iván Márquez y el que estaba encargado de la disidencia de la FARC del Estado Apure, bueno, entonces el régimen se metió a favor de Iván Márquez. ¿Y cómo terminaron? Mal, porque la FARC cobró la vida de un grupo importante de oficiales de la Fuerza Armada, eso fue en marzo del año pasado, de la Fuerza Armada venezolana. Y al final, ¿cómo terminó? Nada, le entregaron el Estado Apure a la FARC y la FARC es la que dice y hace todo lo que se va a hacer en ese Estado. Venezuela es un país sin ley, es un país donde si es tan sencillo como lo siguiente. Si el que funge de presidente, el que funge de como el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, el que funge como ministro de la Defensa, o sea, todo el alto gobierno de un país están señalados por ser terroristas y narcotraficantes. ¿Qué queda para el resto de lo demás de lo que está allí? Ellos son unos delincuentes que se han asociado con otros criminales y es así como han ido creciendo y es así como mantienen, digamos, es la forma como ellos han podido inclusive subsistir, porque obviamente las sanciones han creado una situación crítica porque le quitaron el flujo de caja importante que tenía para poder mantenerse y bueno, se han dedicado sencillamente pues al narcotráfico, a la minería ilegal, a crear todas unas diferentes estructuras, lavado de dinero a lo largo y ancho del territorio nacional y fuera del territorio nacional para poder tener el dinero que antes obtenían a través de PDVSA y obtenían de las empresas del Estado. Sánchez Berzaín me decía que ya no existe capitalismo y comunismo. Lo que hay es capitalismo, que todos los países, ¿no? Su economía es capitalista, unos mejores, otros peores, que en el caso de Rusia, China o Corea del Norte, por ejemplo, la parte política es una dictadura, ¿no?, de la extrema izquierda, que se hace llamar comunista, pero que en el fondo se manejan económicamente, que lo importante hoy en día ya no es el territorio, ¿no?, sino el territorio, aunque Rusia está en ese sentido atrasada, que lo que le interesa es el territorio, pero por razones estratégicas, por este lío que hay ahora. Pero el narcotráfico se convirtió en el gran poder mundial. Tú que eres investigador criminal, debes haber leído o investigado sobre cómo logra el narcotráfico tener el poder, cómo ha logrado crecer como creció en el mundo, ¿no? Y tener el poder que tiene. ¿Cómo es que se logró todo eso? Mira, primero, ciertamente el comunismo no es más que o sea, es una formalidad que tienen un grupo importante de políticos en el mundo para justificar una serie de acciones y poder endulzar una parrán de bolsas que creen pues que ellos están yendo con ellos porque sí, porque van a cambiar con aquellos conceptos de quitarle al que tiene más para el que tiene menos. Eso es, todavía hay mucho bolsa en el mundo que creen ese tipo de estupidez. Y sí, como dice el señor Berzaín, definitivamente, pues todos los países o todas las estrategias políticas van hacia el capitalismo. Van hacia el capitalismo porque el dinero es lo que realmente interesa. Al final de cuentas, es el dinero. Y es el dinero porque en el dinero mm, es donde el dinero es el que permite tener mejor calidad de vida, el dinero es el que permite tener poder, el dinero es el que permite tener estructuras eficientes que funcionen. El comunismo en los años 30 y 40, pues el socialismo le decía a los obreros que ellos eran unos explotados y como eran unos explotados, pues ellos tenían que
convertirse en líderes sociales y tenían que agruparse para luchar contra el sistema, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son cosas que se han acabado, porque en la medida que los países o en la medida que las sociedades han avanzado, las industrias, por ejemplo, está llena es de profesionales. Inclusive el señor que hace la cosa más sencilla dentro de una fábrica de carros es un profesional. Entonces ya no pueden venir con el mismo cuento ridículo de que está siendo un explotado y demás. Entonces, ¿en qué se ha convertido el socialismo o el comunismo? En un marketing. Es un marketing, más nada. Ellos venden una ilusión, venden, o sea, y son buenos, ¿no? Definitivamente se han dedicado a crear, bueno, el mejor ejemplo de eso es Hugo Chávez. Él si hubiese sido el presidente de una empresa de mercadeo, hubiese sido exitosísimo. Hubiese sido, yo creo que uno de los mejores del mundo. ¿Por qué? Porque él era un vendedor de marketing, de una marca bueno, que no existió y que todo lo que vendió era absolutamente inviable. ¿Por qué? Porque, bueno, porque el mundo no está para eso, por lo que tú acabas de señalar. Todos son capitalistas y todos ellos son tan capitalistas que hoy en día todos son millonarios. Ellos y su familia, por varias generaciones, desde los Chávez hasta el último de la familia que estén vinculados al régimen, pero me refiero a las 10 o 15 familias más importantes del régimen, todos son excesivamente millonarios, porque todos son capitalistas. No les interesa para nada, absolutamente nada al bolsa del pueblo. No. Eso es un bolsa. Para ellos es un bolsa. Ellos lo utilizan sencillamente, le siguen vendiendo un cuento chino. Por eso es que tú ves que todos ellos tienen un programa de televisión, tienen un programa de radio para poder seguir vendiendo esa ilusión. Pero definitivamente, pues, la tendencia del mundo es el capitalismo, porque el Pero la capitalismo es lo que pregunta es, ¿por qué crees que ha logrado tanto poder el narcotráfico? exactamente por lo mismo, por el dinero. Es decir, Pero el ¿cómo lo dinero. lograron? Porque el narcotráfico, la droga estaba prohibida en el mundo entero, ¿ok? Todo tipo de droga, incluyendo la marihuana, ¿ok? Llegó un momento en que se prohibió por completo. ¿Cómo, estando prohibido, tú consigues, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿ok?, la distribución de la droga, ¿no?, tan buena como la distribución de productos populares realmente y que son legales, como la Coca-Cola o la Pepsi-Cola, por citarte dos de ellos? Es decir, yo entiendo que la distribución de los productos legales, ¿no?, es cuestión de capacidad, pero si es una distribución de un producto ilegal y supuestamente perseguido realmente, ¿ok?, ¿cómo ha logrado el éxito que ha logrado? Y digo Estados Unidos porque estamos hablando en Estados Unidos, pero eso sucede en casi todos los países del mundo. Mira, al principio de los 80, el tema del narcotráfico, los individuos que empezaron a generar riquezas con el narcotráfico, eran personas, bueno, que venían de clases muy pobres y que apenas pues tuvieron acceso a dinero, y se hicieron de lujos que que llamaban mucho la atención, ¿no? Eh, el mejor caso de ello, pues lo sucedido con todos los narcotraficantes durante los 70 y los 80 surgieron en Colombia. Esa generación desapareció. Ellos saben, o sea, las generaciones posteriores a esa generación se dieron cuenta que el tema del narcotráfico genera muchísimo dinero, pero ese dinero no puede ser público, no puede hacerse, digamos, evidente que tú estás haciéndote de ese dinero ilegal. Es en ese momento donde ellos empiezan a reclutar a personas muy inteligentes, en personas inteligentes en cualquier cantidad de cosas, en logística, en mercadeo, en movilización, yo creo que hasta en la bolsa de valores, es decir, tú puedes crear branding, puedes crear marcas y puedes crear cualquier cantidad de cosas que detrás de todo esto lo que hay es una estructura de narcotráfico extremadamente grande. Además de eso, ellos también, el narcotráfico necesita tener acceso a ciertos puntos
del gobierno, bien sea judiciales o bien sea policiales, etcétera, etcétera. Y bueno, para eso también ellos han trabajado. Eh, o- eh, Hoy en día hay oficiales de policía pues, que han sido corrompidos, hay políticos pues, que desde un principio todas sus campañas han venido pues, con el apoyo del narcotráfico. Y ojo, eso era un planteamiento y eso era una cosa que se iba haciendo con tiempo y con toda la intención de, no es que le voy a meter unos reales a este para que si me apruebe una ley, no, este muchacho va bien, este va a ser senador o va a ser diputado. Y desde un principio empezaron a darle, pues. Y así también sucede con la policía. En la policía tratan de reclutar a los policías o a los oficiales de la Fuerza Armada desde muy poco, desde muy joven en las academias, para poder tener ese control. Entonces, hoy en día, pues el tema del narcotráfico es un tema de dinero. Uno de los dichos más importantes aquí cuando se trata de hacer investigaciones en caso de DEA u otras agencias de investigación criminal es follow the money. Sí, hay que seguir el dinero, porque a través del seguimiento del dinero es que tú vas a llegar pues a las cabezas de las personas que están involucradas en todo este tipo de cosas. En Venezuela, precisamente, cuando tú quieres detectar quiénes son las principales personas involucradas en diferentes operaciones ilícitas, lo que hay que hacer un seguimiento del dinero hacia atrás. Y bueno, y es donde es como se le llega pues al cartel de los soles, a los señalamientos que se hace sobre Maduro o sobre Diosdado o sobre Tarek El Aissami. Eso es una investigación que se hace hacia atrás y determina que, bueno, que esa es la cabeza que dirige todas esas operaciones ilegales. Claro, la pregunta que viene ahora, que es la última, evidentemente, primero tiene que caer la narcodictadura. La forma de cómo debe caer, se lo preguntaré a un montón de gente, pero unos dicen que por elecciones, otros se ríen y dicen cómo van estos narcodelincuentes a entregar por elecciones, desde cuándo alguien puede pensar semejante cosa. Otros dicen que por acuerdo, o los que dicen que cómo van a llegar a acuerdos con estos que son unos delincuentes y que lo que quieren es quedarse en el poder porque saben que fuera del poder, ¿no?, los van a perseguir, que no pueden disfrutar de sus cosas. Pero una vez que caiga la narcotiranía y tú te dan la máxima responsabilidad de solucionar el problema criminal tan grave que hay en el país, ¿cuáles son las primeras medidas que tú tomarías para empezar a solucionar esa gente armada sin escrúpulos, esos delincuentes armados y sin escrúpulos? Esa pregunta me la han hecho varias veces, inclusive en el Departamento de Estado. Fíjate lo siguiente, el primer paso que yo haría el día cero es ir a un nuevo sistema de identificación. Sistema de identificación si estamos hablando de paso por paso, ¿no? Un sistema de identificación para saber quiénes somos y dónde estamos. En Venezuela ahorita existe la presencia de cualquier cantidad de grupos y personas que se han enriquecido con el país y le han permitido estar allí con con la anuencia pues, del régimen y por supuesto pues que haciendo negocios ilícitos, ¿no? Entonces, bueno, tú lo primero que vas a hacer es una limpieza con una identificación, identificar quiénes son y dónde están. Ya simplemente cuando tú empiezas a tomarle foto a la gente y tomarle la huella de quién es, hay muchos de ellos que se van a decidir irse por otro lado. Por otro lado, las órdenes o las instrucciones o las políticas tienen que ser bien claras, ¿verdad? Por ejemplo, en relación a algunos tipos de delitos, ¿verdad? En el tema del narcotráfico. En el tema del narcotráfico definitivamente hay que crear una estructura sola y exclusivamente para eso. No como ahora que la Policía Nacional, la Policía Judicial, el CONAS, los Boy Scouts, todo el mundo investiga casos de droga. Es un desastre que hay allí. Por otro lado, hay que ponerle orden a la situación, porque hoy en día también existen cualquier cantidad de policías y todas, todas se ocupan de algo y nadie rinde cuenta de nada, ¿ok?
Entonces yo creo que tú tienes que agarrar y decir, mire, señores de la Guardia Nacional, ustedes se van a ocupar de esto, nada más de esto, y usted tiene que rendir cuenta de esto, y su presupuesto es para esto. La policía judicial, la policía, o sea, cada una tiene que encargarse de cosas. Porque insisto, o sea, tú ves ahorita, en estos días me mandaron una foto a mí de unos camiones del 6CPC, como un camión del 6CPC, entregando medicina. Bueno, que me van a disculpar, ¿qué vaina es esa? O bueno, o como me tocó aquí, que no voy a entrar en detalles, pero me contrataron para reconstruir una investigación, y cuando yo pregunté quién ha hecho esa investigación, me dijeron el CONAS, que puede saber el CONAS de este tipo de delito. Entonces, hay un desajuste, definitivamente hay que eso tiene que haber gente, digamos, con asignaciones y tareas especiales y responsabilidades y que rindan cuenta sobre lo que están haciendo, ¿no? Por otro lado, pues el sistema de justicia en Venezuela está a menos. Empezamos toda esta entrevista hablando con la fiscalía. La fiscalía sigue estando igual de corrupta o de mal como la dejó Luis Ortega Díaz o peor. Así que definitivamente pues la fiscalía tiene que, digamos, ir a un proceso de depuración, de reestructuración, etcétera, etcétera. Ni hablar de los jueces, ¿verdad? Ni hablar de los jueces, estamos exactamente igual. Y obviamente el otro punto sería el sistema carcelario. Hoy en día estacionamientos de seres humanos, de miles de seres humanos que no tienen ningún programa de reinserción, nada de eso. El sistema de justicia de un país se basa sobre 4 operadores. La policía, que son la primera barrera de protección de los ciudadanos, los fiscales, que son los que acusan a los que han cometido delitos, los jueces, que son los que toman decisiones por los que han cometido delitos, y el sistema carcelario, que son los que, digamos, mantienen a las personas retenidas por el delito que han cometido. Las democracias son repúblicas de jueces. Si no hay justicia, no hay democracia. Entonces, eso sería, digamos, en una manera muy sencilla, pues, parte de las cosas que habría que hacer y que en todo caso yo podría colaborar, porque eso no es un trabajo de Iván Simonovic, sino de muchísimas personas que tienen que involucrarse en esto. Y para finalizar, ¿cree Iván Simonovic que vamos bien en la lucha para acabar con la narcodictadura? Eh, no sé a qué te refieres, vamos. Bueno, la sociedad venezolana, el gobierno interino, la oposición al gobierno interino en general, ¿vamos bien o qué es lo que está pasando? Porque ya llevamos Mira, 23 años y la gente sí. en la calle desde hace por lo menos 20 años, cada vez que los convocan van, matan a estudiantes y a ciudadanos de adultos en medio de una transmisión de televisión o los graban y salen los asesinatos en los Twitter y ahí están ellos. Ahí estamos en un momento medio donde hay un adormecimiento del venezolano, ¿no? Yo lo diría así, porque a mi manera de ver, el venezolano en general está cansado de ambas partes, está cansado, tan cansado del régimen como muy cansado también de la oposición. Entonces, eso obliga a que el venezolano sencillamente se focalice en una cosa que se llama supervivencia y se va a la parte más baja de la pirámide de Maslow, ¿no? Que es lo básico, tener donde vivir y tener donde comer. Entonces, estamos en ese punto de adormecimiento, pero yo estoy seguro que el punto de adormecimiento se va a acabar, porque como hay algunos que me han dicho, no, la situación ha ido cambiando y va mejorando. La situación ha ido cambiando y va mejorando para 3 millones de personas. El resto de los otros 22 millones de personas está tratando de irse del país o está tratando de ver cómo hace para vivir. Y eso va a ser una olla, un caldo de cultivo ideal que va a seguir ejerciendo su presión y va a hacer su trabajo. Igual existen elementos externos como lo que sucede a nivel internacional. Estamos esperando decisiones. Al gobierno, al régimen le dieron 3 meses para la Corte Penal Internacional para que presentara una serie de elementos de pruebas que se le están solicitando. O sea, yo sigo pensando que las cosas van a cambiar y yo, en mi caso personal, sigo haciendo mi trabajo y acumulando pruebas y presentando las cosas que debo hacer para empujar en ese sentido. No sé dónde vaya a terminar, no sé cuándo vaya a terminar, pero yo estoy seguro que así como está, no se va a quedar.
Como siempre, apasionante y muy interesante conversar contigo, escuchar tus planteamientos. Ya sabes que cuentas siempre con nosotros. Gracias, Iván, ¿sí? Iván Simonovic, Gracias. investigador criminal. Buen día, Napoleón. Saludos. Buen día. Un abrazo y saludos a tu gente. ¿Ok? Hasta luego.